Hola, me complace saludarlos nuevamente aquí en su programa Registra TV para entregarles una completa información sobre las actividades que desarrolla la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los invito a ver los temas que trataremos en el día de hoy. Diferentes jornadas de renovación y entrega de cédulas y tarjetas de identidad para adolescentes se cumplieron en Bogotá, Popayán y Neiva. Ya está listo el calendario electoral para el desarrollo de las consultas internas de los partidos el próximo 27 de septiembre. Sus dudas e inquietudes sobre el trámite de registro civil de defunción serán resueltas aquí en Registra TV. La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de sus delegaciones departamentales y municipales, continúa realizando campañas de renovación y entrega de cédulas y tarjetas de identidad para adolescentes entre 14 y 17 años. Esta vez las jornadas se cumplieron en Bogotá, Popayán y Neiva. Interminable era la fila que se concentró en un reconocido centro comercial de Bogotá, donde las personas tuvieron la oportunidad durante 4 días de renovar su documento de identidad. Así uno puede venir sin problema, en cambio cuando tiene que ir a la registraduría no tiene el tiempo. La cédula es indispensable para todo. Nadie quiere dejar este importante trámite para última hora, por eso la concurrida presencia de bogotanos en la jornada. Súper rápido, porque la foto pues es digital, entonces no hay que traer fotos ni nada de eso. No se demora uno prácticamente nada en cada cubículo, muy rápido. En total se renovaron 2.700 cédulas de ciudadanía y 100 tarjetas de identidad. Se acaba el tiempo. Usted cuenta con 7 meses para renovar su antigua cédula por el nuevo formato. Recuerde que a partir del 1 de enero de 2010, el único documento válido será este, la cédula amarilla con hologramas. ¿Qué espera? Renueve su cédula ya. Con muy poca asistencia se cumplió en la delegación de la Registraduría Nacional en el departamento del Cauca la jornada de renovación de cédulas. Realmente no ha sido buena, la gente no ha respondido a la invitación que ha hecho la Registraduría Nacional en Popayán para que acuda a renovación de la cédula. En la jornada anterior se renovaron 4.600 documentos de identidad. En esta ocasión solo se tramitaron 1.000, entre cédulas y tarjetas de identidad para adolescentes entre los 14 y 17 años. Es una necesidad, tenemos que renovarla para no perder, digamos, las posibilidades de después realizar cualquier actividad. En un día de jornada de documentación, la delegación de Huila en Neiva logró entregar 2.500 cédulas y renovar 400. En el municipio de Pitalito, Huila, se entregaron 500 cédulas y renovaron 200. Ha habido una respuesta muy importante de la ciudadanía de Neiva y del departamento de Huila en ese sentido. Muy contento porque está uno reviendo los papeles nuevos, como teniendo uno nuevo, muy contento. En Neiva aún existen 4.500 cédulas por reclamar y 6.000 tarjetas de identidad para adolescentes entre los 14 y 17 años por entregar. Pero así como debe renovar su cédula o tarjeta de identidad, debe reclamarlo. Para saber el estado de su documento puede consultar en la página web www.registraduría.gov.co o llamar a la línea nacional 018-052-1112. Y si se encuentra en Bogotá, marcar el 357-8240. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha elaborado el calendario electoral para las consultas internas del próximo 27 de septiembre, en las que los partidos y movimientos políticos que así lo deseen escogerán sus candidatos al Congreso y a la Presidencia de la República. Las consultas internas para partidos y movimientos políticos del próximo 27 de septiembre ya tienen calendario electoral. En este cronograma elaborado por la Registraduría Nacional del Estado Civil se establecen las fechas que permitirán a las colectividades políticas con personería jurídica tomar decisiones y elegir sus candidatos a Congreso y Presidencia de la República. Sobre esa base se elaboró un calendario para que todos los partidos interesados en participar y en consultarse, pues obviamente lo hicieran dentro de los términos. Así, el calendario comienza su aplicación a partir del 26 de mayo, fecha en la que la Registraduría suspenderá la incorporación de cédulas de primera vez en el censo electoral. Hay que recordar que esta es la base de datos de todos los colombianos aptos para votar. El censo que esté para el 26 de mayo
es el que se va a utilizar para la consulta, porque la ley prevé que 4 meses antes de cada votación se haga un corte de censo para la preparación del mismo. De acuerdo con el calendario, el 26 de junio vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos que así lo deseen presenten ante el Consejo Nacional Electoral la solicitud de realización de la consulta interna. A partir de este día, tanto partidos como precandidatos deberán comenzar a diligenciar el libro de ingresos y gastos con el fin de garantizar la transparencia del proceso. Tenemos hoy ya 4 precandidatos inscritos, 4 precandidatos que vienen recorriendo el país, que vienen presentando la propuesta. Teniendo en cuenta el artículo 1 de la Ley 616 de 2000, que restringe la colaboración de la registraduría en la organización electoral para la realización de consultas internas, la entidad no contratará el proceso de preconteo que es incluido en algunas elecciones ordinarias. Por esto, la registraduría empleará sus propios recursos técnicos y humanos para transmitir algunos datos nacionales relacionados con el escrutinio parcial de la noche del 27 de septiembre. Es la única manera de unir a los partidos. Nosotros no podíamos hacer este proceso mediante una convención o algún otro mecanismo, porque eso divide a las colectividades. El calendario electoral podrá ser consultado en la página www.registraduría.gov.co. Como sabemos, a partir del 1 de enero del 2010, el único documento válido será la cédula amarilla con hologramas. Teniendo en cuenta lo anterior, la Superfinanciera de Colombia le pide a las entidades bajo su vigilancia incorporar en sus sistemas el cambio de la nueva cédula. Buen día. Buenos días. Desde finales del año 2006, la Registraduría Nacional del Estado Civil viene renovando las antiguas cédulas de ciudadanía, la blanca laminada y café plastificada, por el nuevo formato, la cédula amarilla con holograma, el único documento de identidad válido a partir del 1 de enero de 2010. Ello fue dispuesto por el Estado colombiano a través de las leyes 757 de 2002 y 999 de 2005. Basado en lo anterior, la Superfinanciera de Colombia, por medio de esta circular número 37 del 5 de mayo de 2009, le pide a las entidades bajo su inspección y vigilancia incorporar dentro de sus sistemas internos los cambios necesarios para el cumplimiento de la ley con el fin de evitar traumatismos en el desarrollo de sus actividades. Precisamente la Registraduría Nacional del Estado Civil continuamente realiza jornadas de renovación de cédulas de ciudadanía para que todos los colombianos tramiten su nuevo documento y a partir del 1 de enero de 2010 porten su cédula amarilla con holograma. Hemos llegado a nuestros primeros mensajes institucionales aquí en Registra TV, el programa de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya volvemos. Continuamos en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El Registro Civil de Defunción es el documento mediante el cual se acredita legalmente el fallecimiento de una persona, que es el último hecho del Estado Civil del hombre. Por lo tanto, así como fue necesario registrar su nacimiento y matrimonio, también debe hacerse con la muerte. Pero ¿qué pasa cuando estamos vivos y de pronto cuando vamos a hacer algún trámite nos dicen que estamos registrados como muertos? Al diligenciar el registro civil de defunción de un familiar, tenga mucho cuidado, porque un error que se cometa le puede complicar la vida a otra persona. El registro civil de defunción es el documento que diligencian los funcionarios con facultad registral y en el que la Registraduría Nacional del Estado Civil se basa para cancelar una cédula en el Archivo Nacional de Identificación. Por ejemplo, no se establece o no se verifica bien el documento antecedente como el certificado de defunción, y se inscribe mal en el registro civil de defunción. Terminamos nosotros cancelando quizás a alguna persona que no debió haberse cancelado, pero igual nosotros estamos cumpliendo con lo que establece la ley. Por eso es muy importante que los familiares de una persona fallecida verifiquen sus datos biográficos antes de tramitarle el registro civil de defunción. El registro quede correctamente inscrito en todos sus campos, que se aporte el número de cédula de la persona fallecida
y que el funcionario que autoriza este registro civil de defunción pues lo firme y lo autorice. El registro civil de defunción se hace con base a un certificado médico de defunción o a través de una orden judicial en el caso de las muertes violentas. Está el decreto 1260 de 1970, es el decreto que reglamenta todo lo que tiene que ver con registro civil, tanto de nacimiento, de matrimonio y de defunción. Durante el año 2008, la Registraduría Nacional canceló 92.019 cédulas por muerte. En lo que va del 2009, ya se han dado de baja más de 72.000. Muchas veces esos registros de defunción son correctamente inscritos, por X o Y razón se inscriben, nosotros combinamos al ciudadano para que agote un proceso de nulidad, lo cual compete de que un juez haga la investigación de por qué se elaboró ese registro civil de defunción. En lo que va del año 2009 se han presentado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil más de 300 solicitudes de revocatoria de cancelación de cédulas por muerte. El año anterior se recibieron 595. Para seguir hablando de este tema del registro civil de defunción nos acompaña en Registra TV Fernando Cadena, coordinador de novedades, y Carlos Martínez, coordinador de Servicio Nacional de Inscripción de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Doctor Fernando, empecemos con usted. ¿Cuál es el procedimiento para registrar a un fallecido? ¿Se debe hacer inmediatamente la persona muere o uno puede esperar unos cuantos días o meses? La norma regula un término específico. El procedimiento básicamente es acudir ante el funcionario que tenga competencia registral, valga decir registrador o notario, dentro de los 2 días siguientes a conocido el hecho. Si se pasara este término legal, el registro civil para poder ser inscrito deberá mediar una autorización de inspector de policía. Doctor Carlos, ¿qué datos trae el registro de defunción? La ley establece unos requisitos esenciales que son solamente 3. Nombres y apellidos de la persona fallecida, lugar y fecha de la defunción. Lastimosamente, para nosotros, especialmente en lo que tiene que ver con la depuración del censo electoral, la ley no establece como requisito esencial el documento de identificación del occiso. ¿Y el tipo de muerte debe aparecer en ese documento? Hay 3 tipos de muerte. La muerte natural, que es aquella de la cual hablaba el doctor Fernando cuando mencionaba que se debe hacer dentro de los 2 días siguientes a la fecha en que se tuvo conocimiento del hecho. La muerte violenta, que para inscribirse debe hacerse por orden de la autoridad de policía judicial o por de autoridad judicial, generalmente de la fiscalía. Y la muerte presunta, que es la que ocurre o la que declara un juez cuando una persona ha desaparecido y después de haberse hecho las diligencias necesarias para buscarla, definitivamente no la han encontrado. En este caso, el juez en una primera parte del proceso la declara persona ausente y en una segunda parte ya la declara civilmente muerta, fallecida. Muy bien, ¿hay algunos documentos que se requieran para acreditar el registro de defunción? Correcto, para poder inscribir una defunción debe presentarse la certificación expedida por el médico, que debe estar firmada, con ello se declara bajo la gravedad del juramento, en el caso de las muertes naturales que se tenga conocimiento. La autorización judicial o la orden judicial en el caso de las muertes violentas, como ya se mencionó, y la autorización de inspección de policía cuando la inscripción se realiza extemporáneamente. Bueno, este es un tema que genera muchas inquietudes y esto es lo que la gente pregunta en Registra TV. ¿Quiénes pueden registrar la muerte de una persona? Cualquiera lo puede hacer. ¿Qué le decimos a nuestro televidente? La muerte de una persona debe ser inscrita por el cónyuge que le haya sobrevivido o por los parientes de grado más próximo, o asimismo puede ser inscrita por las personas que vivan, que habiten en la casa en donde haya ocurrido el fallecimiento, o por el médico que haya atendido al difunto en su última enfermedad, o por la funeraria, funcionario alguno de la funeraria que atienda los servicios exequiales. Sí, doctor Fernando, ¿y qué pasa si una persona decide no registrar el fallecimiento de su familiar y eso se queda así? Bueno, las implicaciones son grandes, toda vez que la defunción
es el hecho de la naturaleza que cierra la vida jurídica de una persona. El no registrar la defunción de un familiar implica que esta persona jurídicamente continúa vivo. Si no se registra la defunción de la persona, no es posible tampoco hacer la cancelación de la cédula de ciudadanía. Por ende, todos los derechos y obligaciones que tiene la persona como ciudadano o como persona, si es menor de edad, continuarían vigentes hasta que se cumpla con este requisito de ley. Doctor Carlos, ya nos explica que lo importante es que pues debemos saber que la persona está viva o está muerta, pero es que uno se pregunta, ¿para qué me sirve ese papel? A mí se me muere el marido y yo lo registro, ¿y eso para qué me sirve a mí? ¿Para qué utiliza un registro de defunción? Una persona, mientras vive, es titular de una gran cantidad de derechos y responsable de una gran cantidad de obligaciones. Si ante el Estado no hay información de que esa persona ha fallecido, pues esos derechos siguen en cabeza de esa persona y esas obligaciones en teoría pueden seguir siendo exigidas a esas obligaciones a esa persona. Por ejemplo, si una persona fallece y no se inscribe su fallecimiento en el registro civil, los herederos no podrán pasar a cabeza suya, pasar a su propiedad los bienes que tenía esa persona en su cabeza, que eran de propiedad de esa persona. Si no se hace la inscripción de fallecimiento en el registro civil, como ya mencionó el doctor Cadena, la cédula continuará legalmente vigente y esa persona seguirá haciendo parte del censo electoral. Claro. Bueno, ustedes nos explicaban ahora que el primer documento que tiene un ciudadano es el registro civil de nacimiento y el último pues es el registro de defunción. Cuando un bebé nace muerto, que no se le alcanza a hacer ni siquiera el registro civil de nacimiento, ¿debe hacer el de defunción o no? ¿O ahí no pasa nada con eso? Bueno, como lo dijiste, el primer documento de toda persona es el registro civil de nacimiento. El registro civil registra dos hechos y un acto. El hecho del nacimiento y el hecho de la defunción, y el acto del matrimonio. Pero tengo que tener presente que sobre las personas, la condición de persona, según nuestra legislación, se adquiere cuando ha nacido ese ser y ha sobrevivido por lo menos un instante separado de su madre. Por ende, cuando una criatura nace muerta, no alcanza a adquirir la condición de persona, razón por la cual no se puede hacer la inscripción del registro civil de defunción. Perfecto. ¿Y qué pasa con los NNs o las personas que de pronto encuentran muertas en lugares lejanos que nadie sabe quién es, o la gente de los habitantes de la calle que de repente mueren? ¿Cómo le hacen un registro de defunción a ellos? Cuando una persona fallece y no puede ser identificada, se identifica provisionalmente como un NN. Estos fallecimientos siempre tienen la condición o la calidad de muertes violentas, que ameritan una investigación judicial dentro de la cual el fiscal tratará de identificar a esa persona, bien sea a través de sus impresiones dactilares, pidiéndole precisamente a la Dirección Nacional de Identificación que haga un cotejo de esas huellas con las de las cédulas de los ciudadanos colombianos para ver la posibilidad, para tratar de identificar a esa persona. Pero como hay que hacer la inscripción de la defunción, pues se inscribe como un NN, sin perjuicio de que si posteriormente la autoridad judicial logra la identificación de esa persona, se puede hacer la corrección del registro civil de defunción para que quede específicamente claro quién fue la persona que falleció. Bueno, muy bien, de esta manera llegamos a nuestro segundo corte para mensajes institucionales. Ya regresamos a Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Seguimos en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y continúan con nosotros en el set de Registra TV Fernando Cadena, coordinador de novedades, y Carlos Martínez, coordinador del Servicio Nacional de Inscripción de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Nuestro tema de hoy, el Registro Civil de Defunción.
¿Dónde se debe registrar la defunción de los colombianos radicados en el exterior? Cuando un connacional fallece estando en otro país, el registro deberá hacerse en la oficina del consulado del sitio donde ocurrió el hecho. Sin embargo, la norma permite que los registros se lleven a cabo en la primera oficina de la capital de la República. En alguna oportunidad eso se entendía como en la Notaría 1 de Bogotá. Eso ameritó que posteriormente se aclarara que podría ser en cualquier oficina de la registraduría o notaría de Bogotá. Doctor Carlos, si uno tiene un familiar que fallece en el exterior y quiere traer el cuerpo a nuestro país, a Colombia, ¿es necesario este documento, el certificado de defunción? Está reglamentado por una resolución del Ministerio de la Protección Social, en donde efectivamente, si se trata de ingresar al país el cadáver de una persona que haya fallecido en el exterior, se requiere el registro de defunción, pero no obligatoriamente el registro de defunción colombiano. Si ellos han hecho la inscripción de la defunción en el consulado, como acaba de mencionar el doctor Fernando Cadena, pues presentarán ese registro de defunción. Si no lo han hecho, podrán hacer la inscripción de la defunción en cualquiera de las oficinas de Bogotá. Bueno, pues dentro del trabajo que adelanta la Registraduría Nacional del Estado Civil se encuentra la depuración del censo electoral, una labor en la que es fundamental el registro civil de defunción. Cuando un colombiano fallece, sus datos de identificación deben ser eliminados del censo electoral. Para que la Registraduría Nacional del Estado Civil pueda realizar este procedimiento, se requiere del registro civil de defunción, el único documento válido para poder excluir la cédula del ciudadano que ha muerto. Lo ideal sería que una persona apenas fallezca, sus deudos diligencien los respectivos registros civiles de defunción, el funcionario competente remita a la Registraduría Nacional el respectivo registro civil y así la oficina de censo electoral de la Registraduría pueda dar de baja las cédulas que corresponden. Sin embargo, el mal diligenciamiento del registro civil de defunción no permite la correcta depuración del censo electoral. Una labor que diariamente desarrolla la Registraduría Nacional del Estado Civil para tener de manera confiable y actualizada la base de datos de los colombianos que pueden ejercer su derecho a sufragar. Hay dos formas de corregir un error de un registro civil. De oficio, si fue el funcionario que cometió el error, o a petición de parte, si fue uno de los deudos, el interesado, el que registró mal la muerte de un ciudadano. Entonces, si no está bien diligenciado en cualquiera de los dos eventos, el censo electoral va a seguir de alguna manera con una realidad que no es la verdadera. Permaneciendo registrada una persona fallecida y abriendo la posibilidad de que en su nombre se cometan fraudes suplantando su identidad. Doctor Fernando, ¿de qué manera afecta este censo electoral el registro civil de defunción? Sustancialmente, por varios aspectos. Uno, en la medida que los ciudadanos no registren la defunción de sus familiares fallecidos, el Archivo General de Votantes, el censo electoral, va a tener información de personas muertas que aparecerán aptas para votar, por una parte. Por otra parte, en los registros civiles de defunción se incurre eventualmente en errores como anotar mal el número de la cédula o los nombres de la persona fallecida, o anotar los datos de la persona declarante como la persona fallecida. ¿Esto qué conlleva? Lo que ya vimos anteriormente, personas que se encuentran vivas, pero que aparecen muertas y por ende sin derecho para votar. Y justamente, ¿cómo va este proceso de depuración del censo electoral para el año 2010? Es importante recordar algo que dije antes, y es que la ley no establece, lamentablemente, dentro de los requisitos esenciales del registro civil de defunción, la identificación de la persona fallecida. Entonces hay un gran número de registros civiles de defunción en donde apenas está el nombre de la persona, pero no está su número de identificación. Por lo tanto, la cédula de esa persona no puede ser cancelada y esa persona va a seguir vigente en el censo electoral. Los errores que mencionaba el doctor Cadena también afectan enormemente el censo electoral. La registraduría acaba de terminar dentro del proceso de modernización tecnológica, el proyecto de modernización tecnológica, la grabación
de todos los registros civiles de defunción que reposan en el Archivo Central de Registro Civil que maneja el Servicio Nacional de Inscripción. Hay una gran cantidad de inconsistencias en esos registros que han dificultado la depuración del censo. Por eso estamos trabajando en un proyecto que nos va a permitir establecer de una manera masiva, de una manera, corriendo procesos informáticos, qué cédulas pueden ser efectivamente dadas de baja, cuáles están fuera del censo, cuáles cédulas están canceladas y no deberían estarlo en razón a los errores de los registros civiles de defunción, y por otra parte, pues las autoridades electorales, es decir, la registraduría delegada para lo electoral, acá dentro de la propia Registraduría Nacional, está también pensando en tramitando pues un proyecto de inversión para la actualización también del censo. Muy bien, y tenemos más preguntas de nuestros televidentes en las calles de Bogotá. ¿El registro civil de defunción es necesario en la repartición de un testamento? Doctor Fernando, ¿qué le podemos contestar a nuestro televidente? Bueno, como ya habíamos hablado, el registro civil de defunción nos permite legalmente determinar el fallecimiento de esta persona y por ende lo que conlleva. Valga decir, ya se habló de las sucesiones, pero existen otras obligaciones patrimoniales, como es los seguros a que se tenga derecho de la persona que falleció, o la extinción de obligaciones, como es, por ejemplo, en el caso de las condenas. Una persona que estuviera condenada por un delito y fallece, sería una causal para la extinción de la pena. Doctor Carlos, ¿algo para complementar y ya cerrar el programa? Por todo lo que hemos hablado, yo creo que es importante que los colombianos entiendan la importancia del registro civil de defunción y sobre todo la importancia de que el registro civil de defunción esté bien diligenciado. Bien, de esta forma hemos llegado al final de una emisión más de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. A nuestros panelistas les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Con mucho gusto, Mabel. Y a nuestros televidentes los esperamos en la próxima emisión de Registra TV. Hasta pronto.